Ok, aquí estamos en otra entrega de este podcast súper interesante y divertido en el que compartimos con ustedes información valiosa acerca de cómo mejorar nuestras vidas desde adentro. Y estamos nuevamente con nuestro querido Miguel Saravia. Él es psicólogo, yo soy coach, así que vamos a compartir con ustedes hoy hablando de un tema también no menos importante que los anteriores, acerca de cómo pasar del modo víctima al modo protagonista. Es decir, cómo hacer que tu vida se convierta de un mar de sufrimiento y desgracia, como probablemente estás, a una vida llena de milagros, de sincronicidades y de cosas maravillosas. Así que bienvenido, Miguel. Gracias por una vez más. Bien, o sea, primero, ¿por qué nos acostumbramos a ser víctimas? Porque nos enseñan a ser víctimas de chiquitos. Cuando un niño pequeño, 2 años, corre por la sala, se tropieza con una silla y se cae, ¿qué hace la mamá? Dice, silla mala, ¿por qué te pusiste ahí, no? Y le pega a la silla, ¿no? Típico, lo he visto. Y el niño que aprende, que ¿quién tuvo la culpa? La silla. Pues no, o sea, yo no tengo la culpa, la silla, ¿no? O sea, ¿quién fue el idiota? ¿Quién fue el que cometió el error? El niño. Pero la madre le decía que la silla tiene la culpa. Y hasta le pega a la silla, la castiga a la silla, ¿no? Entonces el niño va asumiendo en su subconsciente que esa es la forma de manejar los problemas. Cuando yo cometo un error, ¿qué debo hacer? Echar la culpa a algo externo, ¿no? Crece y lo jalan en el colegio de curso. ¿Qué va a decir? Mamá, yo no estudié. No, el profe se me perdió. Pero ese profesor es malo. Es malo ese profe, ¿no? O sea, ese colegio es malo. Así es. O sea, entonces aprendemos que cuando echamos la culpa a otros, evitamos el castigo muchas veces. Otra forma que ocurre mucho es esto. Por ejemplo, igual, y todos en infancia, un niño pequeño, chiquito, 2 años, 3 años, está jugando con su pelota en la sala. Y de pronto rompe un jarrón. El jarrón se rompe, la mamá viene, pero ¿qué pasó? El jarrón se rompió, la mamá lo castiga. Le da la manita, le hace un castigo. El niño llora por el castigo. Al día siguiente el niño juega de nuevo en la sala, con su pelota, y el gato de la casa pasa y rompe el jarrón. La mamá viene y ¿qué pasó? El gato rompió el jarrón. Y la mamá no lo castiga. Entonces el niño en su cabecita dice, interesante, ¿no? Pero al día siguiente el niño vuelve a jugar con la pelota y rompe otro jarrón. Viene la mamá y pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué creen que va a decir el niño? El gato. Obvio. Porque la mamá le enseñó, entre comillas, que si dice la verdad, lo castiga. Y si miente, le echa la culpa a alguien, entra el castigo. Esa es la segunda razón por la que nos gusta hacerlo las víctimas. Bueno, nos decía chiquitos, que así yo evado el castigo o la responsabilidad y es más fácil echar culpa a otro, en este caso al gato, porque van a castigar al gato y no a mí. Eso lo tenemos en el inconsciente. O ni lo castigan al gato, o sea, simplemente Claro, pasa y ya. Así es, ¿no? Entonces, el tema es que así yo aprendo a lavarme las manos y no asumir mi responsabilidad. Y me vuelvo una persona irresponsable. Porque todos los males que me ocurren en el mundo, yo no tengo la culpa. La tiene la silla o la tiene el gato. Pero fíjate que eso es algo inconsciente, ¿ya? Así es. Eso no es que las mamás, o sea, de verdad que las mamás hacemos un trabajo admirable con los hijos, porque no es que cuando te embarazas te entregan un manual, acá está cómo ser madre. No, pues no. O sea, uno hace lo que puede y admiro a todas las mamás que al igual que yo y que todas han hecho un gran esfuerzo y han dado lo mejor para criar a sus hijos de la manera que cada uno cree que es lo correcto.
pero nadie nos enseñó a ser mamá, así como a los hombres nadie nos enseñó a ser papá. Entonces le inculcamos a nuestros hijos este tipo de conductas que no son del todo positivas, pero lo hacemos sin querer, lo hacemos de manera inconsciente. Y por eso no debemos sentirnos culpables, ay, es que es mi culpa, que yo lo he criado mal, ¿no? Has hecho lo mejor que has podido y has hecho tu mejor papel como madre, como padre, pero lamentablemente sí, pues tus ejemplos, tus conductas, tus actitudes, tus reacciones, tus elecciones le han enseñado a ese niño en crecimiento que hay ciertas formas de comportarse o ciertas elecciones que tiene que hacer que no son las más correctas y que traen consecuencias en su vida adulta, pero son semillas que han sido sembradas desde la temprana infancia. Y lo hacemos sin pensar en eso, porque ninguna persona adulta consciente dice, ay, sí, le voy a enseñar a mi hijo que tiene que echarse la culpa de todo o que tiene que no echarse la culpa de todo y echarle la culpa a otro. Nadie conscientemente enseña eso. Con palabras no lo enseñamos, pero con actos, desde nuestra incoherencia que muchas veces manejamos, le enseñamos a nuestros hijos que la responsabilidad no que hay que agarrarla porque es una mochila que pesa mucho, mejor la dejamos ahí y que otro la cargue. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque ese niño pequeño que tienes en tu casa es el adulto de mañana, es el adulto que cuando tenga tu edad va a hacer cosas de las que probablemente tú no te sientas orgulloso, pero fue porque inconscientemente desde el momento que era pequeño vio, escuchó cosas, vivió cosas que lo forjaron, lo moldearon como es. ¿Sí? ¿Y cómo pasar de echar la culpa a asumir mi responsabilidad? El primer paso es ese, tomar conciencia de que te has pasado echando la culpa durante muchos años a todo el mundo. Mis padres no me criaron, mis padres me abandonaron, mi esposo me abandonó, mi pareja me sacó la vuelta. Y cuando hay culpable, ¿a quién echa la culpa? Dios, tú tienes la culpa. Después Dios lo agarramos, ¿no? Y decimos la culpa de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que logramos cuando hacemos esto? Número uno, sentirme bien, porque, o sea, si yo echo la culpa a otro, yo no tengo la culpa, no soy la pobrecita víctima que está sufriendo una mala consecuencia de todo lo desgraciado que hay en el mundo, ¿no? Pero el problema es que eso no genera cambios en tu vida. Y el primer paso para cambiar es asumir tu responsabilidad. ¿Y qué significa responsabilidad? Responsabilidad, yo le escribo así, responsa-habilidad. Responsa-habilidad. Es la habilidad de elegir la mejor respuesta. Porque dentro de una circunstancia que ocurra, hay millones de respuestas. Por ejemplo, si una persona te insulta, tú puedes decir, 1, insultarla, 2, pegarle, 3, matarla, 4, reírte, 5, ignorarla, 6, elogiarla, 7, besarla, no sé. O sea, puedes elegir 50.000 respuestas. Y siempre hay una que es la mejor. Pero a veces no elegimos la respuesta. Reaccionamos y me insultas, te insulto. No. Es una persona que no asume, o sea, no es responsable, no sabe elegir la mejor respuesta, es un irresponsable. O sea, reacciona, no tiene control de sus reacciones. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de eso, ser consciente de nuestras reacciones. Muchas veces hablamos de ser consciente, elevar tu nivel de conciencia, y ni entendemos qué es eso. Y elevar tu nivel de conciencia, ¿qué es eso? Es tomar conciencia. Es darte cuenta que tú con cada pequeña reacción, con cada pequeño acto de decisión, estás construyendo tu vida. Por más pequeño que sea, estás construyendo un bien o mal vida. Eso es tomar conciencia, eso es elevar tu nivel de conciencia. Dejar de echar la culpa y empezar a ser consciente del que está construyendo o destruyendo tu vida con tus elecciones
eres tú. Es tu responsabilidad. Y para eso se necesita salir del modo víctima. Muchos dicen, no, pero yo no soy víctima. Pero no es necesario que lo digas, no es necesario que digas, yo soy la víctima, no. Es que a veces actuamos en modo víctima. ¿Cuándo estamos en modo víctima? Cuando constantemente nos estamos quejando de que todo lo malo nos pasa a nosotros, de que el mundo está en nuestra contra, de que los demás nos hacen, de que las cosas te pasan. No, las cosas no te pasan, las cosas pasan. Tienes que verlo como neutral y ser protagonista de tu historia, no víctima de tu cuento. O sea, del cuento que te cuentas, tú puedes ser el protagonista o la víctima. Cuando sales del modo víctima, te quitas ese trajecito de víctima, te quitas los harapos y te pones la capa de superhéroe y dices, yo sí es que voy a liderar mi historia, entonces las cosas comienzan a cambiar. Es un cambio de perspectiva. Puede ser la misma situación, pero tú eliges si sentarte en la silla de la víctima o pararte en el pedestal del protagonista, del héroe de tu historia. Y eso lo cambia todo. Porque ante una misma situación, tu actitud y tus sensaciones, tus emociones cambian. Depende de cómo tú lo afrontas, depende de cómo abordas cada situación. Entonces, tú eres el único que puede elegir. Si estás desde el modo víctima solamente quejándote, solamente diciendo es que los demás me hicieron, es que las cosas me pasaron, es que todo el mundo está en mi contra. O tú puedes decir, bueno, pasó esto, pero yo decidí hacer esto. Bueno, esta persona hizo eso, pero yo decidí no reaccionar. Yo decidí alejarme. Yo tomé el control, yo me subí al caballo, tomé las riendas y yo lo redirigí hacia la dirección que yo quería. Es muy distinto, porque la víctima se sube al caballo y baja los brazos y deja que el caballo lo arrastre hasta el fin del mundo. En cambio, el protagonista se sube al caballo con actitud, toma las riendas y guía ese caballo hacia su destino. Y para eso necesitas saber hacia dónde quieres ir y cómo quieres llegar hasta ahí. Esa es la diferencia entre la víctima y el protagonista. Ahora, el protagonista es el que asume la responsabilidad, como dice Miguel. El que asume que, ok, esta es la situación, ya, esto es mío. Yo lo agarro, yo lo tomo. Yo voy a construir algo a partir de esto. Si está dentro de mi control, yo lo asumo. Si está fuera de mi control, yo lo acepto. Pero no me quedo en modo víctima, no me quejo. No digo, ay, qué pobrecito de mí, no me pongo en esa situación, sino que asumo mi responsabilidad dentro de lo que pueda yo controlar, dentro de lo que esté en mis manos, y a partir de ahí construyo algo nuevo, algo que sea mejor para mí. Cuando yo estudié cuentacuentos, el profesor nos dijo, todos nos contamos a nosotros mismos un cuento. Y ese es el cuento más importante de tu vida. Y cuando cambias la forma en que te cuentas el cuento, tu vida cambia. Y verdad, es cierto. Por ejemplo, yo puedo decir, a contarme este cuento, ¿no? Y decir, mis padres me abandonaron, son unos desgraciados. Mi esposo me sacó la vuelta y me abandonó, es un maldito. Mi jefe me explota. Por culpa de mis padres que no me apoyaron, no tengo estudios. Yo me cuento ese cuento. Y me siento víctima y miserable y un gusano, sin poder cambiar mi vida. Pero si yo cambio el cuento, me digo, por ejemplo, mis padres me abandonaron y eso me hizo fuerte para luchar y salir adelante por mí mismo. Mi pareja me abandonó, yo elegí mal a mi pareja y ahora aprendo, gracias a él, a elegir mejor a mi pareja. Yo no me valoraba, por eso elegí a una persona que no me valoraba. Ahora elijo valorarme y voy a elegir una persona que me valore. ¿Te das cuenta de la diferencia? Del cielo a la tierra, totalmente. Todo depende de cómo te cuentes el cuento. Empieza a dejar de contarte el cuento de víctima pobrecita y empieza a contarte el cuento de asumir tu responsabilidad y te aseguro que tu vida va a cambiar. Solamente cambiando la forma como te cuentas el cuento, nada más.
Empieza a decir, yo elegí, pero puedo elegir mejor. Y ahí va a cambiar todo. Dale un resignificado a tu cuento, empieza a contarte una nueva historia. Y cuando tú cuentes esa nueva historia, en tu vida va a haber un mejor cuento. Así es. ¿Y sabes qué activa eso? Algo muy importante. Cuando dejas de ser víctima y de sentirte culpable, porque los culpables solo merecen castigo, o sea, inconscientemente, cuando sales de ese puesto y te pones en el puesto del protagonista, del héroe, entonces mereces reconocimiento, mereces premios, mereces lo grande, mereces lo bueno, lo bonito, lo grandioso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que eres valiente y te quieres premiar. Cuando dejas de decir, ay, es que yo soy una mujer abandonada con mis hijos, la madre soltera, la sufrida, y dices, yo soy una heroína, ¿vale? Yo he sacado adelante a mis hijos yo solita y me di cuenta, gracias a que ese hombre me dejó, que yo podía sola. Me di cuenta de que no me hacía falta nada más porque tengo 2 manos y 2 pies y un cerebro. Y me activé la creatividad y monté mi propio negocio. Y mis hijos estudian y ahora yo trabajo y tengo mi emprendimiento. Y ahora mira, me compré mi casa y ahora tengo mi carro. Y ahora soy feliz con mis hijos y tengo la libertad de llevarlos de viaje yo sola. Es distinto desde la postura de la madre abandonada a desde la postura de la mujer independiente que puede sacar adelante a su familia sin necesidad de depender de nadie. Entonces, depende de cómo tú lo veas, depende de cómo tú lo tomes y cómo te lo cuentes, activas o no tu merecimiento. Cuando te sientes valiente, cuando te sientes fuerte, cuando te sientes empoderada, activas el merecimiento, porque inconscientemente se activa dentro de ti un chip que dice, ok, yo merezco premio, yo merezco lo mejor, yo merezco lo grande porque yo me he esforzado por eso. Porque lo merezco. O sea, la vida me tiene que premiar porque mira todo lo que he logrado. O sea, yo merezco premio. Pero cuando me siento culpable, ay, es que elegí una mala pareja, elegí un borracho para papá de mis hijos, yo merezco que la vida me castigue, merezco que Dios me castigue. Ay, no, por hipócrita, no. Entonces la vida se te vuelve una desgracia, o se te pone color de hormiga. ¿Por qué? Porque es la historia que te cuentas. Entonces salgamos de esa historia de víctima y empecemos a ser hombres y mujeres protagonistas de nuestras propias historias de éxito, de nuestras historias de triunfo, de cosas bonitas, de bendiciones, de vidas milagrosas. Eso tiene que ver también con 2 cosas que están en este famoso cuadro Mapa de la Conciencia de Hipócrates, que son la aceptación y la neutralidad, que son los temas de nuestro siguiente podcast. Así que síguenos en estos podcasts tan entretenidos y de tanta sabiduría que estamos haciendo aquí con Cori. Así es, bueno, esperamos que este episodio te haya servido para reflexionar un poco, para pensar, para activar cosas dentro de ti que te hagan convertirte siempre en tu mejor versión. Gracias por compartir este espacio con nosotros y nos vemos en un próximo episodio. Ok, aquí estamos en otra entrega de este podcast súper interesante y divertido en el que compartimos con ustedes información valiosa acerca de cómo mejorar nuestras vidas desde adentro. Y estamos nuevamente con nuestro querido Miguel Saravia. Él es psicólogo y yo soy coach, así que vamos a compartir con ustedes hoy hablando de un tema también no menos importante que los anteriores, acerca de cómo pasar del modo víctima al modo protagonista. Es decir, cómo hacer que tu vida se convierta de un mar de sufrimiento y desgracia, como probablemente estás, a una vida llena de milagros, de sincronicidades y de cosas maravillosas. Así que bienvenido, amigo. Gracias por una vez más. Bien, o sea, primero, ¿por qué nos acostumbramos a ser víctimas? Porque nos enseñan a ser víctimas de chiquitos. Cuando un niño pequeño, 2 años, corre por la sala, se tropieza con una silla y se cae, ¿qué hace la mamá? Dice, silla mala, ¿por qué te pusiste ahí, no? Y le pega a la silla, ¿no? Típico, lo he visto. Y el niño que aprende, que ¿quién tuvo la culpa? La silla. No, o sea, yo no tengo la culpa, la silla, ¿no? O sea, ¿quién fue el idiota? ¿Quién fue el que cometió el error? El niño. Pero la madre le decía que la silla tiene la culpa.
y hasta le pega a la silla, la castiga a la silla, ¿no? Entonces el niño va asumiendo en su subconsciente que esa es la forma de manejar problemas. Cuando yo cometo un error, ¿qué debo hacer? Echar la culpa a algo externo. Crece y lo jalan en el colegio de curso. ¿Qué va a decir? Mamá, yo no estudié. No, el profe se me perdió. Pero ese profesor es malo. Es malo ese profe, ¿no? O sea, Ese colegio es malo. así es. O sea, entonces aprendemos que cuando echamos la culpa a otros, evitamos el castigo muchas veces. Otra forma que ocurre mucho es esto. Por ejemplo, igual, y todos en infancia, un niño pequeño, chiquito, 2 años, 3 años, está jugando con su pelota en la sala. Y de pronto rompe un jarrón. El jarrón se rompe, la mamá viene, pero ¿qué pasó? El jarrón se rompió, la mamá lo castiga. Le dan la manita, le hace un castigo. El niño llora por el castigo. Al día siguiente el niño juega de nuevo en la sala, con su pelota, y el gato de la casa pasa y rompe el jarrón. La mamá viene y ¿qué pasó? El gato rompió el jarrón. Y la mamá no lo castiga. Entonces el niño en su cabecita dice, interesante, ¿no? Pero al día siguiente me vuelve a jugar con la pelota y rompe otro jarrón. Viene la mamá y pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué creen que va a decir el niño? El gato. Obvio. Porque la mamá le enseñó, entre comillas, que si dice la verdad, lo castiga. Y si miente, le echa la culpa a alguien, evita el castigo. Esa es la segunda razón por la que nos gusta hacerlo las víctimas. Bueno, se decía, chiquitos, que así yo evado el castigo o la responsabilidad y es más fácil echar culpa a otro, en este caso al gato, porque van a castigar al gato y no a mí. Eso lo tenemos en el inconsciente. O ni lo castigan al gato. O sea, simplemente Claro, pasa y ya. así es, ¿no? Entonces, el tema es que así yo aprendo a lavarme las manos y no asumir mi responsabilidad. Y me vuelvo una persona irresponsable. Porque todos los males que me ocurren en el mundo, yo no tengo la culpa. La tiene la silla o la tiene el gato. Pero fíjate que eso es algo inconsciente, ¿ya? Así es. Eso no es que las mamás, o sea, de verdad que las mamás hacemos un trabajo admirable con los hijos porque no es que cuando te embarazas te entregan un manual, acá está cómo ser madre, no, pues no, o sea, uno hace lo que puede y admiro a todas las mamás que al igual que yo y que todas han hecho un gran esfuerzo y han dado lo mejor para criar a sus hijos de la manera que cada uno cree que es lo correcto. Pero nadie nos enseñó a ser mamá, así como los hombres nadie nos enseñó a ser papá. Entonces le inculcamos a nuestros hijos este tipo de conductas que no son del todo positivas, pero lo hacemos sin querer, lo hacemos de manera inconsciente. Y por eso no debemos sentirnos culpables, ay, es que es mi culpa, que yo lo he criado mal, ¿no? Has hecho lo mejor que has podido y has hecho tu mejor papel como madre, como padre. Pero lamentablemente sí, pues tus ejemplos, tus conductas, tus actitudes, tus reacciones, tus elecciones le han enseñado a ese niño en crecimiento que hay ciertas formas de comportarse o ciertas elecciones que tiene que hacer que no son las más correctas y que traen consecuencias en su vida adulta, pero son semillas que han sido sembradas desde la temprana infancia y lo hacemos sin pensar en eso. Porque ninguna persona adulta consciente dice, ay, sí, le voy a enseñar a mi hijo que tiene que echarse la culpa de todo o que tiene que no echarse la culpa de todo y echarle la culpa a otro. Nadie conscientemente enseña eso. Con palabras no lo enseñamos, pero con actos, desde nuestra incoherencia que muchas veces manejamos, le enseñamos a nuestros hijos que la responsabilidad no que hay que agarrarla porque es una mochila que pesa mucho, mejor la dejamos ahí y que otro la cargue. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque ese niño pequeño que tienes en tu casa es el adulto de mañana, es el adulto que cuando tenga tu edad va a hacer cosas de las que probablemente tú no te sientas orgulloso, pero fue porque inconscientemente desde el momento que era pequeño
vio, escuchó cosas, vivió cosas que lo forjaron, lo moldearon como es. ¿Sí? ¿Y cómo pasar de echar la culpa a asumir mi responsabilidad? El primer paso es ese, tomar conciencia de que te has pasado echando la culpa durante muchos años a todo el mundo. Mis padres no me criaron, mis padres me abandonaron, mi esposo me abandonó, mi pareja me sacó la vuelta. O sea, y cuando hay culpable, ¿a quién echa la culpa? Dios, tú tienes la culpa. Después Dios lo agarramos, ¿no? Y le asumo la culpa a Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que logramos cuando hacemos eso? Número uno, sentirme bien, porque, o sea, si yo echo la culpa a otro, yo tengo la culpa. No soy la pobrecita víctima que está sufriendo nada más las consecuencias de todos los desgraciados que hay en el mundo, ¿no? Pero el problema es que eso no genera cambios en tu vida. Y el primer paso para cambiar es asumir tu responsabilidad. ¿Y qué significa responsabilidad? Responsabilidad, yo le escribo así, responsa-habilidad. Responsa-habilidad. Es la habilidad de elegir la mejor respuesta. Porque dentro de una circunstancia que ocurra, hay millones de respuestas. Por ejemplo, si una persona te insulta, tú puedes decir, 1, insultarla, 2, pegarle, 3, matarla, 4, reírte, 5, ignorarla, 6, elogiarla, 7, besarla, no sé. O sea, puedes elegir 50.000 respuestas. Y siempre hay una que es la mejor. Pero a veces no elegimos la respuesta. Reaccionamos y me insultas, te insulto, ¿no? Es una persona que no asume, o sea, no es responsable, no sabe elegir la mejor respuesta, es un irresponsable. O sea, reacciona, no tiene control de sus reacciones. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de eso, ser consciente de nuestras reacciones. Muchas veces hablamos de ser consciente, elevar tu nivel de conciencia, y ni entendemos qué es eso. Y elevar tu nivel de conciencia, ¿qué es eso? Es tomar conciencia. Es darte cuenta que tú con cada pequeña reacción, con cada pequeño acto de decisión, estás construyendo tu vida. Por más pequeño que sea, estás construyendo bien o mal tu vida. Eso es tomar conciencia, eso es elevar tu nivel de conciencia. Dejar de echar la culpa y empezar a ser consciente del que está construyendo o destruyendo tu vida con tus elecciones. Eres tú. Es la responsabilidad. Y para eso se necesita salir del modo víctima. Muchos dicen, no, pero yo no soy víctima. Pero no es necesario que lo digas, no es necesario que digas, yo soy la víctima, no. Es que a veces actuamos en modo víctima. ¿Cuándo estamos en modo víctima? Cuando constantemente nos estamos quejando de que todo lo malo nos pasa a nosotros, de que el mundo está en nuestra contra, de que los demás nos hacen, de que las cosas te pasan. No, las cosas no te pasan, las cosas pasan. Tienes que verlo como neutral y ser protagonista de tu historia, no víctima de tu cuento. O sea, del cuento que te cuentas, tú puedes ser el protagonista o la víctima. Cuando sales del modo víctima, te quitas ese trajecito de víctima, te quitas los harapos y te pones la capa de superhéroe y dices, yo sí que voy a liderar mi historia, entonces las cosas comienzan a cambiar. Es un cambio de perspectiva. Puede ser la misma situación, pero tú eliges si sentarte en la silla de la víctima o pararte en el pedestal del protagonista, del héroe de tu historia. Y eso lo cambia todo. Porque ante una misma situación, tu actitud y tus sensaciones, tus emociones cambian. Depende de cómo tú lo afrontas, depende de cómo abordas cada situación. Entonces, tú eres el único que puede elegir si estás desde el modo víctima solamente quejándote, solamente diciendo es que los demás me hicieron, es que las cosas me pasaron, es que todo el mundo está en mi contra.
O tú puedes decir, bueno, pasó esto, pero yo decidí hacer esto. Bueno, esta persona hizo eso, pero yo decidí no reaccionar. Yo decidí alejarme. Yo tomé el control, yo me subí al caballo, tomé las riendas y yo lo redirigí hacia la dirección que yo quería. Es muy distinto, porque la víctima se sube al caballo y baja los brazos y deja que el caballo lo arrastre hasta el fin del mundo. En cambio, el protagonista se sube al caballo con actitud, toma las riendas y guía ese caballo hacia su destino. Y para eso necesitas saber hacia dónde quieres ir y cómo quieres llegar hasta ahí. Esa es la diferencia entre la víctima y el protagonista. Ahora, el protagonista es el que asume la responsabilidad, como dice Miguel. El que asume que, ok, esta es la situación, ya, esto es mío. Yo lo agarro, yo lo tomo. Yo voy a construir algo a partir de esto. Si está dentro de mi control, yo lo asumo. Si está fuera de mi control, yo lo acepto. Pero no me quedo en modo víctima, no me quejo. No digo, ay, qué pobrecito de mí, no me pongo en esa situación, sino que asumo mi responsabilidad dentro de lo que pueda yo controlar, dentro de lo que esté en mis manos, y a partir de ahí construyo algo nuevo, algo que sea mejor para mí. Cuando yo estudié cuentacuentos, el profesor nos dijo, todos nos contamos a nosotros mismos un cuento. Y ese es el cuento más importante de tu vida. Y cuando cambias la forma en que te cuentas el cuento, tu vida cambia. Y verdad, es cierto. Por ejemplo, yo puedo decir, a contarme este cuento, ¿no? Y decir, mis padres me abandonaron, son unos desgraciados. Mi esposo me sacó la vuelta y me abandonó, es un maldito. Mi jefe me explota. Por culpa de mis padres que no me apoyaron, no tengo estudios. Yo me cuento ese cuento. Y me siento víctima, miserable, un gusano, sin poder cambiar mi vida. Pero si yo cambio el cuento, me digo, por ejemplo, mis padres me abandonaron y eso me hizo fuerte para luchar y salir adelante por mí mismo. Mi pareja me abandonó. Yo elegí mal a mi pareja y ahora aprendo, gracias a él, a elegir mejor a mi pareja. Yo no me valoraba, por eso elegí a una persona que no me valoraba. Ahora elijo valorarme y voy a elegir una persona que me valore. ¿Te das cuenta de la diferencia? Del cielo a la tierra, totalmente. Todo depende de cómo te cuentes el cuento. Empieza a dejar de contarte el cuento de víctima pobrecita y empieza a contarte el cuento de asumir tu responsabilidad y te aseguro que tu vida va a cambiar. Solamente cambiando la forma como te cuentas el cuento, nada más. Empieza a decir, yo elegí, pero puedo elegir mejor. Y ahí va a cambiar todo. Dale un resignificado a tu cuento, empieza a contarte una nueva historia. Y cuando tú cuentes esa nueva historia, en tu vida va a haber un mejor cuento. Así es. ¿Y sabes qué activa eso? Algo muy importante. Cuando dejas de ser víctima y de sentirte culpable, porque los culpables solo merecen castigo, o sea, inconscientemente, cuando sales de ese puesto y te pones en el puesto del protagonista, del héroe, entonces mereces reconocimiento, mereces premios, mereces lo grande, mereces lo bueno, lo bonito, lo grandioso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que eres valiente y te quieres premiar. Cuando dejas de decir, ay, es que yo soy una mujer abandonada con mis hijos, la madre soltera, la sufrida, y dices, yo soy una heroína, ¿vale? Yo he sacado adelante a mis hijos yo solita y me di cuenta, gracias a que ese hombre me dejó, que yo podía sola. Me di cuenta de que no me hacía falta nada más porque tengo 2 manos y 2 pies y un cerebro, y me activé la creatividad y monté mi propio negocio y mis hijos estudian y ahora yo trabajo y tengo mi emprendimiento y ahora mira, me compré mi casa y ahora tengo mi carro y ahora soy feliz con mis hijos y tengo la libertad de llevarlos de viaje yo sola. Es distinto desde la postura de la madre abandonada a desde la postura de la mujer independiente que puede sacar adelante a su familia sin necesidad de depender de nadie.
Entonces, depende de cómo tú lo veas, depende de cómo tú lo tomes y cómo te lo cuentes, activas o no tu merecimiento. Cuando te sientes valiente, cuando te sientes fuerte, cuando te sientes empoderada, activas el merecimiento, porque inconscientemente se activa dentro de ti un chip que dice, ok, yo merezco premio, yo merezco lo mejor, yo merezco lo grande porque yo me he esforzado por eso. Porque lo merezco. O sea, la vida me tiene que premiar porque mira todo lo que he logrado. O sea, yo merezco premio. Pero cuando me siento culpable, ay, es que elegí una mala pareja, elegí un borracho para papá de mis hijos, yo merezco que la vida me castigue, merezco que Dios me castigue. Ay, no, podemos, no. Entonces la vida se te vuelve una desgracia, o se te pone color de hormiga. ¿Por qué? Porque es la historia que te cuentas. Entonces salgamos de esa historia de víctima y empecemos a ser hombres y mujeres protagonistas de nuestras propias historias de éxito, de nuestras historias de triunfo, de cosas bonitas, de bendiciones, de vidas milagrosas. Eso tiene que ver también con dos cosas que están en este famoso cuadro Mapa de la Conciencia de Hipócrates, que son la aceptación y la neutralidad. Que son los temas de nuestro siguiente podcast, así que síguenos en estos podcasts tan entretenidos y de tanta sabiduría que estamos haciendo aquí con Cori. Así es, bueno, esperamos que este episodio te haya servido para reflexionar un poco, para pensar, para activar cosas dentro de ti que te hagan convertirte siempre en tu mejor versión. Gracias por compartir este espacio con nosotros y nos vemos en un próximo episodio. Ok, aquí estamos en otra entrega de este podcast súper interesante y divertido en el que compartimos con ustedes información valiosa acerca de cómo mejorar nuestras vidas desde adentro. Y estamos nuevamente con nuestro querido Miguel Saravia. Él es psicólogo y yo soy coach, así que vamos a compartir con ustedes hoy hablando de un tema también no menos importante que los anteriores, acerca de cómo pasar del modo víctima al modo protagonista. Es decir, cómo hacer que tu vida se convierta de un mar de sufrimiento y desgracia, como probablemente estás, a una vida llena de milagros, de sincronicidades y de cosas maravillosas. Así que bienvenido, Miguel. Gracias por una vez más. Bien, o sea, primero, ¿por qué nos acostumbramos a ser víctimas? Porque nos enseñan a ser víctimas de chiquitos. Cuando un niño pequeño, 2 años, corre por la sala, se tropieza con una silla y se cae, ¿qué hace la mamá? Dice, silla mala, ¿por qué te pusiste ahí, no? Y le pega a la silla, ¿no? Típico, lo he visto. Y el niño que aprende, que ¿quién tuvo la culpa? La silla. No, o sea, yo tengo la culpa, la silla. O sea, ¿quién fue el idiota? ¿Quién fue el que cometió el error? El niño. Pero la madre le decía que la silla tiene la culpa. Y hasta le pega a la silla, la castiga a la silla, ¿no? Entonces el niño va asumiendo en su subconsciente que esa es la forma de manejar problemas. Cuando yo cometo un error, ¿qué debo hacer? Echar la culpa a algo externo. Crece y lo jalan en el colegio de curso. ¿Qué va a decir? Mamá, yo no estudié. No, el profe se me perdió. Pero ese profesor es malo. Es malo ese profe, ¿no? O sea, ese colegio es malo. Sí. O sea, entonces aprendemos que cuando echamos la culpa a otros, evitamos el castigo muchas veces. Otra forma que ocurre mucho es esto. Por ejemplo, igual, y todos en infancia, un niño pequeño, chiquito, 2 años, 3 años, está jugando con su pelota en la sala. Y de pronto rompe un jarrón. El jarrón se rompe, la mamá viene, pero ¿qué pasó? El jarrón se rompió, la mamá lo castiga. Le da la manita, le hace un castigo. El niño llora por el castigo. Al día siguiente el niño juega de nuevo en la sala, con su pelota, y el gato de la casa pasa y rompe el jarrón. La mamá viene y dice, ¿qué pasó? El gato rompió el jarrón.
y la mamá no lo castiga. Entonces el niño en su cabecita dice, interesante, ¿no? Pero el día siguiente me vuelve a jugar con la pelota y rompe otro jarrón. Viene la mamá y pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué creen que va a decir el niño? El gato. Obvio. Porque la mamá le enseñó, entre comillas, que si dice la verdad, lo castiga. Y si miente, le echa la culpa a alguien, entra el castigo. Esa es la segunda razón por la que nos gusta hacerlo las víctimas. Bueno, ustedes decían, chiquitos, que así yo evado el castigo o la responsabilidad y es más fácil echar culpa a otro, en este caso al gato, porque van a castigar al gato y no a mí. Eso lo tenemos en el inconsciente. O ni lo castigan al gato, o sea, simplemente Claro, pasa y ya. así es, ¿no? Entonces, el tema es que así yo aprendo a lavarme las manos y no asumir mi responsabilidad. Y me vuelvo una persona irresponsable. Porque todos los males que me ocurren en el mundo, yo no tengo la culpa. La tiene la silla o la tiene el gato. Pero fíjate que eso es algo inconsciente, ¿ya? Así es. Eso no es que las mamás, o sea, de verdad que las mamás hacemos un trabajo admirable con los hijos porque no es que cuando te embarazas te entregan un manual, acá está cómo ser madre, no, pues no, o sea, uno hace lo que puede y admiro a todas las mamás que al igual que yo y que todas han hecho un gran esfuerzo y han dado lo mejor para criar a sus hijos de la manera que cada uno cree que es lo correcto. Pero nadie nos enseñó a ser mamá, así como a los hombres nadie nos enseñó a ser papá. Entonces le inculcamos a nuestros hijos este tipo de conductas que no son del todo positivas, pero lo hacemos sin querer, lo hacemos de manera inconsciente. Y por eso no debemos sentirnos culpables, ay, es que es mi culpa, que yo lo he criado mal, ¿no? Has hecho lo mejor que has podido y has hecho tu mejor papel como madre, como padre. Pero lamentablemente sí, pues tus ejemplos, tus conductas, tus actitudes, tus reacciones, tus elecciones le han enseñado a ese niño en crecimiento que hay ciertas formas de comportarse o ciertas elecciones que tiene que hacer que no son las más correctas y que traen consecuencias en su vida adulta, pero son semillas que han sido sembradas desde la temprana infancia. Y lo hacemos sin pensar en eso. Porque ninguna persona adulta consciente dice, ay, sí, le voy a enseñar a mi hijo que tiene que echarse la culpa de todo o que tiene que no echarse la culpa de todo y echarle la culpa a otro. Nadie conscientemente enseña eso. Con palabras no lo enseñamos, pero con actos, desde nuestra incoherencia que muchas veces manejamos, le enseñamos a nuestros hijos que la responsabilidad nunca hay que agarrarla porque es una mochila que pesa mucho, mejor la dejamos ahí y que otro la cargue. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque ese niño pequeño que tienes en tu casa es el adulto de mañana, es el adulto que cuando tenga tu edad va a hacer cosas de las que probablemente tú no te sientas orgulloso, pero fue porque inconscientemente desde el momento que era pequeño vio, escuchó cosas, vivió cosas que lo forjaron, lo moldearon como es. ¿Sí? ¿Y cómo pasar de echar la culpa a asumir mi responsabilidad? El primer paso es ese, tomar conciencia de que te has pasado echando la culpa durante muchos años a todo el mundo. Mis padres no me criaron, mis padres me abandonaron, mi esposa me abandonó, mi pareja me sacó la vuelta. Y cuando no hay culpable, ¿a quién echa la culpa? Dios, tú tienes la culpa. Después Dios lo agarramos, ¿no? Y hacemos la culpa de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que logramos cuando hacemos eso? Número uno, sentirnos bien, porque, o sea, si he hecho la culpa a otro, yo no tengo la culpa, no soy la pobrecita víctima que está sufriendo una mala consecuencia de todos los desgraciados que hay en el mundo, ¿no? Pero el problema es que eso no genera cambios en tu vida. Y el primer paso para cambiar es asumir tu responsabilidad. ¿Y qué significa responsabilidad? Responsabilidad, yo le escribo así, responsa-habilidad. Responsa-habilidad. Es la habilidad
de elegir la mejor respuesta. Porque dentro de una circunstancia que ocurra, hay millones de respuestas. Por ejemplo, si una persona te insulta, tú puedes decir, 1, insultarla, 2, pegarle, 3, matarla, 4, reírte, 5, ignorarla, 6, elogiarla, 7, besarla, no sé. O sea, puedes elegir 50.000 respuestas. Y siempre hay una que es la mejor. Pero a veces no elegimos la respuesta. Reaccionamos y me insultas, te insulto. No. Es una persona que no asume, o sea, no es responsable, no sabe elegir la mejor respuesta, es un irresponsable. O sea, reacciona, no tiene control de sus reacciones. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de esto, ser consciente de nuestras reacciones. Muchas veces hablamos de ser consciente, elevar tu nivel de conciencia, y ni entendemos qué es eso. Y elevar tu nivel de conciencia, ¿qué es eso? Es tomar conciencia. Es darte cuenta que tú con cada pequeña reacción, con cada pequeño acto de decisión, estás construyendo tu vida. Por más pequeño que sea, estás construyendo bien o mal tu vida. Eso es tomar conciencia, eso es elevar tu nivel de conciencia. Dejar de echar la culpa y empezar a ser consciente del que está construyendo o destruyendo tu vida con tus elecciones. Eres tú. Esto es la responsabilidad. Y para eso se necesita salir del modo víctima. Muchos dicen, no, pero yo no soy víctima. Pero no es necesario que lo digas, no es necesario que digas, yo soy la víctima, no. Es que a veces actuamos en modo víctima. ¿Cuándo estamos en modo víctima? Cuando constantemente nos estamos quejando de que todo lo malo nos pasa a nosotros, de que el mundo está en nuestra contra, de que los demás nos hacen, de que las cosas te pasan. No, las cosas no te pasan, las cosas pasan. Tienes que verlo como neutral y ser protagonista de tu historia, no víctima de tu cuento. O sea, del cuento que te cuentas, tú puedes ser el protagonista o la víctima. Cuando sales del modo víctima, te quitas ese trajecito de víctima, te quitas los harapos y te pones la capa de superhéroe y dices, yo sí que voy a liderar mi historia, entonces las cosas comienzan a cambiar. Es un cambio de perspectiva. Puede ser la misma situación, pero tú eliges si sentarte en la silla de la víctima o pararte en el pedestal del protagonista, del héroe de tu historia. Y eso lo cambia todo. Porque ante una misma situación, tu actitud y tus sensaciones, tus emociones cambian. Depende de cómo tú lo afrontas, depende de cómo abordas cada situación. Entonces, tú eres el único que puede elegir. Si estás desde el modo víctima, solamente quejándote, solamente diciendo, es que los demás me hicieron, es que las cosas me pasaron, es que todo el mundo está en mi contra. O tú puedes decir, bueno, pasó esto, pero yo decidí hacer esto. Bueno, esta persona hizo eso, pero yo decidí no reaccionar. Yo decidí alejarme. Yo tomé el control, yo me subí al caballo, tomé las riendas y yo lo redirigí hacia la dirección que yo quería. Es muy distinto, porque la víctima se sube al caballo y baja los brazos y deja que el caballo lo arrastre hasta el fin del mundo. En cambio, el protagonista se sube al caballo con actitud, toma las riendas y guía ese caballo hacia su destino. Y para eso necesitas saber hacia dónde quieres ir y cómo quieres llegar hasta ahí. Esa es la diferencia entre la víctima y el protagonista. Ahora, el protagonista es el que asume la responsabilidad, como dice Miguel. El que asume que, ok, esta es la situación, ya, esto es mío. Yo lo agarro, yo lo tomo. Yo voy a construir algo a partir de esto. Si está dentro de mi control, yo lo asumo. Si está fuera de mi control, yo lo acepto. Pero no me quedo en modo víctima, no me quejo. No digo, ay, qué pobrecito de mí, no me pongo en esa situación, sino que asumo mi responsabilidad dentro de lo que pueda yo controlar, dentro de lo que esté en mis manos, y a partir de ahí construyo algo nuevo, algo que sea mejor para mí.
Cuando yo estudié cuentacuentos, el profesor nos dijo, todos nos contamos a nosotros mismos un cuento. Y ese es el cuento más importante de tu vida. Y cuando cambias la forma en que te cuentas el cuento, tu vida cambia. Y verdad, es cierto. Por ejemplo, yo puedo decir, a contarme este cuento, ¿no? Y decir, mis padres me abandonaron, son unos desgraciados. Mi esposo me sacó la vuelta y me abandonó, es un maldito. Mi jefe me explota. Por culpa de mis padres que no me apoyaron, no tengo estudios. Yo me cuento ese cuento. Y me siento víctima y miserable, un gusano, sin poder cambiar mi vida. Pero si yo cambio el cuento, me digo, por ejemplo, mis padres me abandonaron y eso me hizo fuerte para luchar y salir adelante por mí mismo. Mi pareja me abandonó, yo elegí mal a mi pareja y ahora aprendo, gracias a él, a elegir mejor a mi pareja. Yo no me valoraba, por eso elegí a una persona que no me valoraba. Ahora elijo valorarme y voy a elegir una persona que me valore. ¿Te das cuenta de la diferencia? Del cielo a la tierra, totalmente. Todo depende de cómo te cuentes el cuento. Empieza a dejar de contarte el cuento de víctima pobrecita y empieza a contarte el cuento de asumir tu responsabilidad y te aseguro que tu vida va a cambiar. Solamente cambiando la forma como te cuentas el cuento, nada más. Empieza a decir, yo elegí, pero puedo elegir mejor. Y ahí va a cambiar todo. Dale un resignificado a tu cuento, empieza a contarte una nueva historia. Y cuando te cuentes esa nueva historia, en tu vida va a haber un mejor cuento. Así es. ¿Y sabes qué activa eso? Algo muy importante. Cuando dejas de ser víctima y de sentirte culpable, porque los culpables solo merecen castigo, o sea, inconscientemente, cuando sales de ese puesto y te pones en el puesto del protagonista, del héroe, entonces mereces reconocimiento, mereces premios, mereces lo grande, mereces lo bueno, lo bonito, lo grandioso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que eres valiente y te quieres premiar. Cuando dejas de decir, ay, es que yo soy una mujer abandonada con mis hijos, la madre soltera, la sufrida, y dices, yo soy una heroína, ¿vale? Yo he sacado adelante a mis hijos yo solita y me di cuenta, gracias a que ese hombre me dejó, que yo podía sola. Me di cuenta de que no me hacía falta nada más porque tengo 2 manos y 2 pies y un cerebro. Y me activé la creatividad y monté mi propio negocio y mis hijos estudian y ahora yo trabajo y tengo mi emprendimiento y ahora mira, me compré mi casa y ahora tengo mi carro y ahora soy feliz con mis hijos y tengo la libertad de llevarlos de viaje yo sola. Es distinto desde la postura de la madre abandonada a desde la postura de la mujer independiente que puede sacar adelante a su familia sin necesidad de depender de nadie. Entonces, depende de cómo tú lo veas, depende de cómo tú lo tomes y cómo te lo cuentes, activas o no tu merecimiento. Cuando te sientes valiente, cuando te sientes fuerte, cuando te sientes empoderada, activas el merecimiento, porque inconscientemente se activa dentro de ti un chip que dice, ok, yo merezco premio, yo merezco lo mejor, yo merezco lo grande porque yo me he esforzado por eso. Porque lo merezco. O sea, la vida me tiene que premiar porque mira todo lo que he logrado. O sea, yo merezco premio. Pero cuando me siento culpable, ay, es que elegí una mala pareja, elegí un borracho para papá de mis hijos, yo merezco que la vida me castigue, merezco que Dios me castigue. Ay, no, pues no. Entonces la vida se te vuelve una desgracia, o se te pone color de hormiga. ¿Por qué? Porque es la historia que te cuentas. Entonces salgamos de esa historia de víctima y empecemos a ser hombres y mujeres protagonistas de nuestras propias historias de éxito, de nuestras historias de triunfo, de cosas bonitas, de bendiciones, de vidas milagrosas. Eso tiene que ver también con 2 cosas que están en este famoso cuadro de mapa de la conciencia de Hipócrates, que son la aceptación y la neutralidad. Esos son los temas de nuestro siguiente podcast, así que síguenos en estos podcasts tan entretenidos y de tanta sabiduría que estamos haciendo aquí
Correcto. Así es, bueno, esperamos que este episodio te haya servido para reflexionar un poco, para pensar, para activar cosas dentro de ti que te hagan convertirte siempre en tu mejor versión. Gracias por compartir este espacio con nosotros y nos vemos en un próximo episodio. Ok, aquí estamos en otra entrega de este podcast súper interesante y divertido en el que compartimos con ustedes información valiosa acerca de cómo mejorar nuestras vidas desde adentro. Y estamos nuevamente con nuestro querido Miguel Saravia. Él es psicólogo, yo soy coach, así que vamos a compartir con ustedes hoy hablando de un tema también no menos importante que los anteriores, acerca de cómo pasar del modo víctima al modo protagonista. Es decir, cómo hacer que tu vida se convierta de un mar de sufrimiento y desgracia, como probablemente estás, a una vida llena de milagros, de sincronicidades y de cosas maravillosas. Así que bienvenido, Miguel. Gracias por una vez más. Bien, o sea, primero, ¿por qué nos acostumbramos a ser víctimas? Porque nos enseñan a ser víctimas de chiquitos. Cuando un niño pequeño, 2 años, corre por la sala, se tropieza con una silla y se cae, ¿qué hace la mamá? Dice, silla mala, ¿por qué te pusiste ahí, no? Y le pega a la silla, ¿no? Típico, lo he visto. ¿Y el niño qué aprende? ¿Quién tuvo la culpa? ¿La silla? No, o sea, yo no tengo la culpa, la silla. O sea, ¿quién fue el idiota? ¿Quién fue el que cometió el error? El niño. Pero la madre le decía que la silla tiene la culpa. Y hasta le pega a la silla, la castiga a la silla, ¿no? Entonces el niño va asumiendo en su subconsciente que esa es la forma de manejar problemas. Cuando yo cometo un error, ¿qué debo hacer? Echar la culpa a algo externo, ¿no? Crece y lo jalan en el colegio de curso. ¿Qué va a decir? Mamá, yo no estudié. No, el profe se me perdió. Ese profesor es malo. Es malo ese profe, ¿no? O sea, ese colegio es malo. Así es. O sea, entonces aprendemos que cuando echamos la culpa a otros, evitamos el castigo muchas veces. Otra forma que ocurre mucho es esto. Por ejemplo, igual, y todos en infancia, un niño pequeño, chiquito, 2 años, 3 años, está jugando con su pelota en la sala. Y de pronto rompe un jarrón. El jarrón se rompe, la mamá viene, pero ¿qué le pasó? El jarrón se rompió, la mamá lo castiga. Le da la manita, le hace un castigo. El niño llora por el castigo. Al día siguiente el niño juega de nuevo en la sala, con su pelota, y el gato de la casa pasa y rompe el jarrón. La mamá viene y ¿qué pasó? El gato rompió el jarrón. Y la mamá no lo castiga. Entonces el niño en su cabecita dice, interesante, ¿no? Pero al día siguiente yo vuelvo a jugar con la pelota y rompe otro jarrón. Viene la mamá y pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué creen que va a decir el niño? El gato. Obvio. Porque la mamá le enseñó, entre comillas, que si dice la verdad, lo castiga. Y si miente, le echa la culpa a alguien, entra el castigo. Esa es la segunda razón por la que nos gusta hacerlo las víctimas. Porque nos parecía chiquitos. Que así yo evado el castigo o la responsabilidad y es más fácil echar culpa a otro, en este caso al gato, porque van a castigar al gato y no a mí. Eso lo tenemos en el inconsciente. O ni lo castigan al gato, o sea, simplemente Claro, pasa y ya. así es, ¿no? Entonces, el tema es que así yo aprendo a lavarme las manos y no asumir mi responsabilidad. Y me vuelvo una persona irresponsable. Porque todos los males que me ocurren en el mundo, yo no tengo la culpa. La tiene la silla o la tiene el gato. Pero fíjate que eso es algo inconsciente, ¿ya? Así es. Eso no es que las mamás, o sea,
de verdad que las mamás hacemos un trabajo admirable con los hijos, porque no es que cuando te embarazas te entregan un manual, acá está cómo ser madre. No, pues no. O sea, uno hace lo que puede, y admiro a todas las mamás que al igual que yo y que todas han hecho un gran esfuerzo y han dado lo mejor para criar a sus hijos de la manera que cada uno cree que es lo correcto. Pero nadie nos enseñó a ser mamá, así como los hombres nadie nos enseñó a ser papá. Entonces le inculcamos a nuestros hijos este tipo de conductas que no son del todo positivas, pero lo hacemos sin querer, lo hacemos de manera inconsciente. Y por eso no debemos sentirnos culpables, ay, es que es mi culpa, que yo lo he criado mal, ¿no? Has hecho lo mejor que has podido y has hecho tu mejor papel como madre, como padre. Pero lamentablemente sí, pues tus ejemplos, tus conductas, tus actitudes, tus reacciones, tus elecciones le han enseñado a ese niño en crecimiento que hay ciertas formas de comportarse o ciertas elecciones que tiene que hacer que no son las más correctas y que traen consecuencias en su vida adulta, pero son semillas que han sido sembradas desde la temprana infancia. Y lo hacemos sin pensar en eso. Porque ninguna persona adulta consciente dice, ay, sí, le voy a enseñar a mi hijo que tiene que echarse la culpa de todo o que tiene que no echarse la culpa de todo y echarle la culpa a otro. Nadie conscientemente enseña eso. Con palabras no lo enseñamos, pero con actos, desde nuestra incoherencia que muchas veces manejamos, le enseñamos a nuestros hijos que la responsabilidad nunca hay que agarrarla porque es una mochila que pesa mucho, mejor la dejamos ahí y que otro la cargue. Ahí tenemos que tener nuestro cuidado, porque ese niño pequeño que tienes en tu casa es el adulto de mañana, es el adulto que cuando tenga tu edad va a hacer cosas de las que probablemente tú no te sientas orgulloso, pero fue porque inconscientemente desde el momento que era pequeño vio, escuchó cosas, vivió cosas que lo forjaron, lo moldearon como es. ¿Sí? ¿Y cómo pasar de echar la culpa a asumir mi responsabilidad? El primer paso es ese, tomar conciencia de que te has pasado echando la culpa durante muchos años a todo el mundo. Mis padres no me criaron, mis padres me abandonaron, mi esposo me abandonó, mi pareja me sacó la vuelta. Y cuando no hay culpable, ¿a quién echa la culpa? Dios, tú tienes la culpa. Después Dios lo agarramos, ¿no? Y decimos la culpa de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que logramos cuando hacemos esto? Número uno, sentirme bien, porque, o sea, si he hecho la culpa a otro, yo no tengo la culpa, yo soy la pobrecita víctima que está sufriendo una mala consecuencia de todos los desgraciados que hay en el mundo, ¿no? Pero el problema es que eso no genera cambios en tu vida. Y el primer paso para cambiar es asumir tu responsabilidad. ¿Y qué significa responsabilidad? Responsabilidad, yo le escribo así, responsa-habilidad. Responsa-habilidad. Es la habilidad de elegir la mejor respuesta. Porque dentro de una circunstancia que ocurra, hay millones de respuestas. Por ejemplo, si una persona te insulta, tú puedes decir, 1, insultarla, 2, pegarle, 3, matarla, 4, reírte, 5, ignorarla, 6, elogiarla, 7, besarla, no sé, o sea, puedes elegir 50.000 respuestas. Y siempre hay una que es la mejor. Pero a veces no elegimos la respuesta. Reaccionamos y me insultas, te insulto. No. Es una persona que no asume, o sea, no es responsable, no sabe elegir la mejor respuesta, es un irresponsable. O sea, reacciona, no tiene control de sus reacciones. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de esto, ser consciente de nuestras reacciones. Muchas veces hablamos de ser consciente, elevar tu nivel de conciencia, y ni entendemos qué es eso. Y elevar tu nivel de conciencia, ¿qué es eso? Es tomar conciencia. Es darte cuenta que tú con cada pequeña reacción
con cada pequeño acto de decisión, estás construyendo tu vida. Por más pequeño que sea, estás construyendo bien o mal tu vida. Eso es tomar conciencia, eso es elevar tu nivel de conciencia. Dejar de echar la culpa y empezar a ser consciente del que está construyendo o destruyendo tu vida con tus elecciones. Eres tú. Esta es la responsabilidad. Y para eso se necesita salir del modo víctima. Muchos dicen, no, pero yo no soy víctima. Pero no es necesario que lo digas, no es necesario que digas, yo soy la víctima, no. Es que a veces actuamos en modo víctima. ¿Cuándo estamos en modo víctima? Cuando constantemente nos estamos quejando de que todo lo malo nos pasa a nosotros, de que el mundo está en nuestra contra, de que los demás nos hacen, de que las cosas te pasan. No, las cosas no te pasan, las cosas pasan. Tienes que verlo como neutral y ser protagonista de tu historia, no víctima de tu cuento. O sea, del cuento que te cuentas, tú puedes ser el protagonista o la víctima. Cuando sales del modo víctima, te quitas ese trajecito de víctima, te quitas los harapos y te pones la capa de superhéroe y dices, yo sé que voy a liderar mi historia, entonces las cosas comienzan a cambiar. Es un cambio de perspectiva. Puede ser la misma situación, pero tú eliges si sentarte en la silla de la víctima o pararte en el pedestal del protagonista, del héroe de tu historia. Y eso lo cambia todo. Porque ante una misma situación, tu actitud y tus sensaciones, tus emociones cambian. Depende de cómo tú lo afrontas, depende de cómo abordas cada situación. Entonces, tú eres el único que puede elegir. Si estás desde el modo víctima solamente quejándote, solamente diciendo es que los demás me hicieron, es que las cosas me pasaron, es que todo el mundo está en mi contra. O tú puedes decir, bueno, pasó esto, pero yo decidí hacer esto. Bueno, esta persona hizo eso, pero yo decidí no reaccionar. Yo decidí alejarme. Yo tomé el control, yo me subí al caballo, tomé las riendas y yo lo redirigí hacia la dirección que yo quería. Es muy distinto, porque la víctima se sube al caballo y baja los brazos y deja que el caballo lo arrastre hasta el fin del mundo. En cambio, el protagonista se sube al caballo con actitud, toma las riendas y guía ese caballo hacia su destino. Y para eso necesitas saber hacia dónde quieres ir y cómo quieres llegar hasta ahí. Esa es la diferencia entre la víctima y el protagonista. Ahora, el protagonista es el que asume la responsabilidad, como dice Miguel. El que asume que, ok, esta es la situación, ya, esto es mío. Yo lo agarro, yo lo tomo. Yo voy a construir algo a partir de esto. Si está dentro de mi control, yo lo asumo. Si está fuera de mi control, yo lo acepto. Pero no me quedo en modo víctima. No me quejo. No digo, ay, qué pobrecito de mí. No me pongo en esa situación. Sino que asumo mi responsabilidad dentro de lo que pueda yo controlar, dentro de lo que esté en mis manos. Y a partir de ahí, construir algo nuevo. Algo que sea mejor para mí. Cuando yo estudié cuentacuentos, el profesor nos dijo, todos nos contamos a nosotros mismos un cuento. Y ese es el cuento más importante de tu vida. Y cuando cambias la forma en que te cuentas el cuento, tu vida cambia. Y verdad, es cierto. Por ejemplo, yo puedo decir, a contarme este cuento, ¿no? Y decir, mis padres me abandonaron, son unos desgraciados. Mi esposo me sacó la vuelta y me abandonó, es un maldito. Mi jefe me explota, por culpa de mis padres que no me apoyaron, no tengo estudios. Yo me cuento ese cuento y me siento víctima y miserable un gusano, sin poder cambiar mi vida. Pero si yo cambio el cuento, me digo, por ejemplo, mis padres me abandonaron y eso me hizo fuerte para luchar y salir adelante por mí mismo. Mi pareja me abandonó, yo elegí mal a mi pareja y ahora aprendo, gracias a él, a elegir mejor a mi pareja. Yo no me valoraba, por eso elegí a una persona que no me valoraba.
Ahora elijo valorarme y voy a elegir una persona que me valore. ¿Te das cuenta de la diferencia? Del cielo a la tierra, totalmente. Todo depende de cómo te cuentes el cuento. Empieza a dejar de contarte el cuento de víctima pobrecita y empieza a contarte el cuento de asumir tu responsabilidad y te aseguro que tu vida va a cambiar. Solamente cambiando la forma como te cuentas el cuento, nada más. Empieza a decir, yo elegí, pero puedo elegir mejor. Y ahí va a cambiar todo. Dale un resignificado a tu cuento, empieza a contarte una nueva historia. Y cuando tú cuentes esa nueva historia, en tu vida va a haber un mejor cuento. Así es. ¿Y sabes qué activa eso? Algo muy importante. Cuando dejas de ser víctima y de sentirte culpable, porque los culpables solo merecen castigo, o sea, inconscientemente, cuando sales de ese puesto y te pones en el puesto del protagonista, del héroe, entonces mereces reconocimiento, mereces premios, mereces lo grande, mereces lo bueno, lo bonito, lo grandioso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que eres valiente y te quieres premiar. Cuando dejas de decir, ay, es que yo soy una mujer abandonada con mis hijos, la madre soltera, la sufrida, y dices, yo soy una heroína, ¿vale? Yo he sacado adelante a mis hijos yo solita y me di cuenta, gracias a que ese hombre me dejó, que yo podía sola. Me di cuenta de que no me hacía falta nada más porque tengo 2 manos y 2 pies y un cerebro. Y me activé la creatividad y monté mi propio negocio. Y mis hijos estudian y ahora yo trabajo y tengo mi emprendimiento. Y ahora mira, me compré mi casa y ahora tengo mi carro. Y ahora soy feliz con mis hijos y tengo la libertad de llevarlos de viaje yo sola. Es distinto desde la postura de la madre abandonada a desde la postura de la mujer independiente que puede sacar adelante a su familia sin necesidad de depender de nadie. Entonces, depende de cómo tú lo veas, depende de cómo tú lo tomes y cómo te lo cuentes, activas o no tu merecimiento. Cuando te sientes valiente, cuando te sientes fuerte, cuando te sientes empoderada, activas el merecimiento, porque inconscientemente se activa dentro de ti un chip que dice, ok, yo merezco premio, yo merezco lo mejor, yo merezco lo grande porque yo me he esforzado por eso. Porque lo merezco. O sea, la vida me tiene que premiar porque mira todo lo que he logrado. O sea, yo merezco premio. Pero cuando me siento culpable, ay, es que elegí una mala pareja, elegí un borracho para papá de mis hijos, yo merezco que la vida me castigue, merezco que Dios me castigue. Ay, no, podemos, no. Entonces la vida se te vuelve una desgracia, o se te pone color de hormiga. ¿Por qué? Porque es la historia que te cuentas. Entonces salgamos de esa historia de víctima y empecemos a ser hombres y mujeres protagonistas de nuestras propias historias de éxito, de nuestras historias de triunfo, de cosas bonitas, de bendiciones, de vidas milagrosas. Eso tiene que ver también con 2 cosas que están en este famoso cuadro de mapa de la conciencia de Hipócrates, que son la aceptación y la neutralidad. Esos son los temas de nuestro siguiente podcast, así que síguenos en estos podcasts tan entretenidos y de tanta sabiduría que estamos haciendo aquí con Cory. Así es, bueno, esperamos que este episodio te haya servido para reflexionar un poco, para pensar, para activar cosas dentro de ti que te hagan convertirte siempre en tu mejor versión. Gracias por compartir este espacio con nosotros y nos vemos en un próximo episodio.